Punto por punto. Es un gusto darle la bienvenida punto por punto al licenciado Enrique Paredes. Licenciado, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Oye, pues un tema importante, agradezco que te hayas dado el tiempo para que lo analicemos, lo revisemos. Este caso de dos hombres que presuntamente pretendían atentar contra el fiscal Uriel Carmona, pero al mismo tiempo analizar este nuevo debate, esta crisis que se genera porque nuevamente el Ejecutivo se va con todo contra Uriel Carmona, se defiende. En fin, lo que yo digo que las dos partes deberían ponerse a trabajar y darle resultados a los morelenses, pero vámonos punto por punto, si te parece, Enrique. Sí, cómo no. Sí, mira, efectivamente ayer vi la nota. En un principio obviamente era una nota normal porque decíamos, pues es alguien que detuvieron en la autopista, ¿no? Como se dan muchas detenciones en ese punto estratégico de la ciudad, que es el Paso Express o la Autopista del Sol. Pero posteriormente fueron desencadenadas de las noticias y nos enteramos de que los participantes en esta situación fueron personal de la Fiscalía adscritos como escoltas del fiscal general. Posteriormente el fiscal general no decía nada, se mantuvo a la expectativa, salió el gobierno del estado, a la voz de Pablo Ojeda, secretario, a decir que no había habido ningún ataque, ningún atentado contra el fiscal. Posteriormente el fiscal saca un boletín donde dice que sí hubo atentado, bueno, un atentado contra él, que trataban de detener su convoy y que por eso hubo una detención. Y esas fueron las dos verdades con las cuales me dormí, ¿no? Dije, pues, ¿cuál de las dos será verdad? No, pero fíjate, Enrique, con las reservas correspondientes debo citar una información que presumo es operada por gente del propio gobierno. En redes sociales, la primera versión que se difunde de manera masiva es que elementos del fiscal golpearon a dos civiles. Sí. Ya después se empieza a hablar de la versión de que pretendían atentar contra el fiscal. Pasan las horas y para mí es muy dudosa la situación porque pues dos hombres atacar un convoy donde van escoltas carece de lógica. Pero luego sale el gobierno con otras palabras, pero a sustentar prácticamente la primera versión extraoficial filtrada, promovida para desacreditar al fiscal, obviamente, y a su equipo de seguridad. Y ya muy tarde sale el fiscal a hablar, y digo muy tarde porque en el manejo de estos temas el vacío informativo pues daña mucho, y en este caso dañó más al fiscal, sí, porque permeó más la idea de que se trató de un acto de paranoia. Un abuso de poder, ¿no? Un abuso de poder en contra de dos civiles. Sí, la verdad es que sí, eso fue lo que ocurrió precisamente, ese vacío del poder que afortunadamente para nosotros las redes sociales corren muy rápido. O sea, una nota que es nota ahorita, ya dentro de una hora ya no es nota. Así es. Entonces, la primera versión que se corre en redes sociales es con lo que la gente se queda. Es como los juicios, cuando los primeros testigos que tú das al juez es lo primero que se le queda y el más importante al final. Así para que el juez se quede con la mente de lo que ocurrió. Los testigos intermedios, el juez como que está cansado y no los analiza mucho a profundidad. Y en ese caso sale el primer trancazo, así le llamo yo, trancazo del gobierno del estado, donde inclusive empiezan a filtrar videos donde se ve la detención de dos jóvenes. Y posteriormente, ya muy tarde, el fiscal da su versión de los hechos. Y aquí, ¿cuál será la verdad? ¿Por qué ocurrió este hecho? Pues no tenemos cámaras para atestiguarlo. Pero aquí lo que me cabe la duda es una vía tan transitada como es esta. Los escoltas del procurador no actuaron lo suficientemente rápido para someter a esas personas, inclusive detenerlos y llevárselos. Si son detenidos y fueron efectos de un atentado o algo así como le llamó el fiscal, pero cuando ocurre un hecho de esa naturaleza, el policía inmediatamente detiene y se lleva a la persona para evitar precisamente que vayan a llegar cómplices a agredirlos, ¿no? Así es. Entonces, sí fue muy tardada la acción de los escoltas. No sabemos si en verdad
pudiera haber sucedido que estos muchachos se les quisieran cerrar o no se les quisieran cerrar al fiscal, pero para esto también existen los protocolos de seguridad para los fiscales. O sea, todos los fiscales del país y todos los funcionarios en materia de seguridad pública tienen unos protocolos de actuación. El protocolo de actuación es desde usar la inhibición, usar la fuerza pública y el más grave, pues obviamente es la fuerza letal. Esos son los protocolos que se debe de seguir para la protección de los altos funcionarios en materia de seguridad pública. En este caso, obviamente veo que no hubo una dispersión de tratar de evitar el conflicto, sino el conflicto fue tomado de manera directa, ¿sí? por los escoltas del fiscal y se les detuvo. Ahora la investigación correrá a partir de la Fiscalía. ¿Qué es lo que ocurrió realmente? Ya el presidente de la Comisión de Derechos Humanos ya anunció que ya presentó una queja, se presentó una queja de oficio y que va a actuar en consecuencia para saber también la verdad. Y acudió el visitador a ver en qué condiciones estaban los detenidos y si estaban para evitar un acto de desaparición. Así es, no, eso sería muy grave, un acto de desaparición, ¿no? O sea, sería el acabose. Pero bueno, la comisión hace una acción preventiva. Que eso es lo importante, que los órganos autónomos empiecen a funcionar, ¿no? Aunque se diga que son de la misma corriente ideológica, llamémosla así, pero que se vea que sí hay separación de las actuaciones, eso es importante en un Estado de Derecho. Sí, se les dice que son graquistas, ¿no? De la Comisión de Derechos Humanos y al propio fiscal. Sin embargo, en este hecho, la Comisión de Derechos Humanos hace lo que le corresponde en el protocolo, manda al visitador a verificar la situación de los detenidos y principalmente a confirmar que estén físicamente en el lugar de la detención. Así es. ¿Por qué? Porque inclusive el fiscal también el día de hoy, no sé si el día de hoy o ayer, porque te digo que me dormí temprano anoche, pero ya también sacó un Twitter donde decía que si había algún abuso de poder, en base a la investigación y los videos que estaban circulando, que por supuesto se iba a castigar a los responsables. Que los responsables obviamente son los escoltas, ¿no? del fiscal que general. Se dijo que el jefe de escoltas había resultado lesionado, pero nunca se dijo ni de qué ni cómo. Tendrá que haber mucha transparencia en esta investigación. Mucha transparencia. Si alguien salió lesionado, tenía que decirse qué tipo de lesión tuvo, como consecuencia de qué tuvo la lesión, ¿sí? De acuerdo a una mecánica de hechos para llegar a la verdad histórica de los mismos. Y la justificación de la acción de la fuerza de los escoltas del fiscal, dicen, es que en tal año atacaron al fiscal Rodrigo Dorantes. Sí. Esa fue como que una justificación, Enrique. Sí, claro. Mira, por ejemplo, me quiero imaginar, tú vas con tus escoltas, obviamente el protocolo de seguridad es muy claro. Por eso llevan dos vehículos siempre los funcionarios públicos, ¿sí? Uno donde no se ve quién va adentro, donde si el fiscal va adelante o va atrás, o cualquier funcionario de seguridad pública va atrás o adelante. Si un carro se le trata de cerrar, donde vaya el fiscal tiene que irse. Así es. No se puede quedar ahí a ver qué pasa, ¿no? O sea, se tiene que irse porque no puede quedarse. Para eso está la otra camioneta, para tratar de contener y repeler si de verdad existiera una agresión. Obviamente eso justificaría un poco lo que el fiscal hizo al retirarse del lugar. No podría permanecer ahí si había un aviso de atentado, o presumió él un atentado, o su escolta presumió atentado. Eso es justificable que no se hubiera quedado. Ahora, vienen los hechos de la detención. No se explica uno por qué estos jóvenes andaban en trusa, en la autopista, no se explica. Eso tenía también que ser una materia de investigación. Según los desnudaron los escoltas, según la primera versión. A lo mejor pues los desnudaron como para qué, ¿no? Yo creo que esto se debe de esclarecer con puntualidad para que no quede duda de que si hubo un abuso de poder, no hubo. Ahora que los sujetos detenidos en el vehículo ahí presuntamente iban bebidas alcohólicas. Que eso no es delito, ¿no? Iban alcoholizados, en fin. Ellos ya en unas primeras videos que se filtran señalan pues que iban hacia Yautepec. Sí, como que se equivocaron un poquito, ¿no? Bueno, es que era la dirección sur-norte. Se entiende que vendrían de alguna parte del sur. A lo mejor venían de Acapulco, de Tequesquitengo, ¿no? Iban rumbo a Yautepec. Sí, yo creo que se les debe de investigar a estos jóvenes, pero por supuesto se debe llevar a cabo una investigación apegada a derecho y transparente. Todo un gran enredo que se hizo este jueves por la tarde, noche, pero
El punto de fondo políticamente hablando, Enrique Paredes, es esta situación de que el fiscal Uriel Carmona, desde que fue designado, pues fue cuestionado porque era designado por un gobernador que estaba de salida, como era Graco Ramírez Garrido Abreu, muy desprestigiado, señalado de actos de corrupción, entre otras situaciones. Se dijo que era parte de la estrategia de salida de Graco Ramírez, y eso ha provocado un constante enfrentamiento y eso solamente ha dañado a la sociedad. Sí, desafortunadamente. Vamos, yo apoyo mucho la creación de órganos autónomos, porque es importante, principalmente en el tema de fiscalía, derechos humanos, etcétera, porque no puede estar supeditado un fiscal a un gobierno o a un congreso. Yo apoyo como especialista en derecho, porque yo me he enfrentado durante toda mi vida profesional a fiscales que traen línea a favor de un ente gubernamental y que se crean como entes públicos al servicio del Estado. Y después nos encontramos también con jueces también de esa naturaleza, o sea, jueces de consigna. Entonces, esa situación fue muy perjudicial para la Procuración y Administración de la Justicia durante muchos años en Morelos. La figura del ente autónomo, pues eso no es una figura que salga de ahorita, es una figura a nivel internacional. Entonces, ¿qué ocurre? Que inclusive la Fiscalía General de la República es autónoma, la Comisión de Derechos Nacionales y Derechos Humanos es autónoma, o sea, no tenemos que despartarnos por esa autonomía real, pero después el tiempo que se da a los fiscales para ejercer el cargo, yo creo que son excesivos, 9 años de ejercer el cargo. Fue una reforma constitucional que fue avalada por el Congreso que estaba en manos de Graco, recordémosles. Así es. O sea, ese Congreso del Estado no estaba a favor de Graco por cuestiones ideológicas, sino por cuestiones económicas. O sea, porque compraban su conciencia y votaban todo lo que Rodrigo Galloso en aquel momento les decía. Entonces se crea la figura del órgano autónomo, se crea la figura de que el fiscal pueda llevar a cabo sus actuaciones en forma autónoma. Entra Cuauhtémoc Blanco, obviamente no estaba de acuerdo en la figura del fiscal, ni en del fiscal, no hizo ningún movimiento político para poder llevarlo a cabo porque la Constitución es muy clara. Un fiscal solamente puede ser destituido por esto y por esto. O sea, por delitos graves, por casi todos los delitos cometidos por servidores públicos. O sea, enriquecimiento ilícito, peculado, tráfico de influencias, o sea, todos esos delitos. Pero el asunto es que en otros estados como en Veracruz, con cambio de gobierno, se dieron las condiciones para que sí se quitara un fiscal del gobernador anterior. En esta ocasión, en el caso de Morelos, no se dan las cosas, se actúa torpe políticamente hablando y bueno, pues al final el gobierno de Cuauhtémoc Blanco no logra quitar a Uriel Carmona, él continúa, hasta ahora sigue un litigio, está amparado porque al no poder se dice que Cuauhtémoc va a la Federación y pide ayuda para quitar al fiscal, lo tratan de quitar desde la Cámara de Diputados, el fiscal se ampara y en todo este enredo, Javier, a mí la verdad es que cuando Cuauhtémoc Blanco le dice al fiscal póngase a trabajar y dé resultados, luego el fiscal le responde que sí está trabajando y le da sus resultados, la gente en las redes sociales dice, pues ¿por qué no se ponen a trabajar los dos? Porque además los dos están reprobados. El gobernador está reprobado, es un mal gobernador y los dos están como que si se tratara de que alguien se fuera, yo creo que la población diría, pues que se vayan los dos. Mira, es que desafortunadamente la política, aparte que es el arte de servir a la gente, también es el arte de saber de negociar. Entonces, desafortunadamente, esta administración de Cuauhtémoc Blanco, desde el inicio de su administración, los acuerdos políticos que tenía con los partidos que lo acompañaron en la elección, pues se sintieron traicionados. ¿Por qué? Porque no quiso compartir nada del pastel del gobierno. Entonces, ¿cómo le responde el Congreso del Estado en un principio? Pues ponen piedras en el camino. ¿Te acuerdas en aquella famosa lucha histórica del presupuesto del primer año de gobierno? O sea, ¿cuánto tiempo se dilataron para ponerse de acuerdo para ese presupuesto, ¿no? Entonces, desde ahí se vio que iba a ser una cuestión muy complicada, a pesar
de que pudieron algunos diputados electos por Morena pasarse al bando del partido del gobernador, pero al final de cuentas avanzó este Congreso del Estado y nunca se pudieron poner de acuerdo en cuestiones trascendentes para el Estado, solamente en donde se pusieron de acuerdo es donde hay negocio, como es la designación de nombramientos. Ahí sí en una semana se pusieron de acuerdo. Rapidito. A ver, ya los tenemos, aquí van estos. ¿Por qué? Porque ya los habían amenazado los nuevos diputados de que no lo hicieran, ¿no? Pero entonces este Congreso del Estado adolece de muchas cosas. Yo creo que el que debería dar un manotazo en la mesa es precisamente el Congreso del Estado ante estos dos entes que se están peleando ahorita. Pero no se dice voluntad política por parte de los diputados tampoco, porque ahorita lo que ya quieren es sentarse, ya se echaron en la hamaca y ya no quieren hacer nada. Pero el manotazo, mandar traer al gobernador y mandar traer al procurador, señores, ¿qué les pasa? Nosotros somos representantes del pueblo. Así es. Pónganse de acuerdo. Nosotros como ciudadanos, pues, desafortunadamente, no tenemos los instrumentos de participación ciudadana necesarios para mandarlos a rendir cuentas. Entonces, ¿quiénes nos representan? Los diputados. Entonces, ellos tienen que mandar a rendir cuentas a estos dos funcionarios públicos para que se pongan de acuerdo, porque no es la lucha del poder por el poder. Oye, pero ya para concluir, licenciado Enrique Paredes Sotelo, pues no sabemos si se vaya el fiscal, está amparado, no sabemos si lo destituyan desde la Cámara de Diputados Federal. Pero ahora también ya se habla si se va o no se va Cuauhtémoc Blanco y se dice que sería una salida política ante el mal gobierno que ha hecho en el Estado, ante la necesidad de oxigenar el gobierno en Morelos, darle oportunidad de reconducción y el propio Cuauhtémoc, pues una salida política sería irse a la Federación con Andrés Manuel López Obrador a algún cargo, pero después de que llegaron queriendo quitar al fiscal hoy, creo que se van a ir juntos. Pues mira, yo creo, por eso es importante para nosotros como ciudadanos que nos den el instrumento necesario para la participación ciudadana. O sea, desde el 2018, noviembre de 2018, si no estoy mal, el Congreso de la Unión aprobó a nivel constitucional la figura de revocación del mandato, que ahorita está mucho de moda. Pero desafortunadamente no se han aprobado las leyes reglamentarias para llevar a cabo la revocación del mandato, que inclusive ya porque el gobernante en turno no ha querido. Ya se está manejando que debe de ser para enero, febrero, marzo del próximo año, abril del próximo año. Pero no hay los instrumentos necesarios para hacerlos. Que si puede haber retroactividad de la ley, Andrés Manuel ya dijo que no le interesa, que él se va a sujetar a la revocación del mandato y que no va a manejar ningún instrumento político para impedirlo, que inclusive lo va a impulsar. Pero el Congreso de la Unión le dio a los diputados, a los congresos de los estados, 18 meses para incluir dentro de su constitución la figura de la revocación del mandato. 18 meses que se fenecen el próximo 19 de agosto de este año. Y que los diputados no han llevado a cabo nada para insertar en la Constitución. Y pudieran hacerlo en un periodo extraordinario, como parece que va a haber periodo extraordinario, pero no se ve la voluntad. No se ve la voluntad de hacerlo. Entonces, si no pueden los políticos hacerlo, porque han visto que no pueden ponerse de acuerdo, que nos den a nosotros nos den a nosotros esa figura política en la Constitución para podernos mover. Si no estamos de acuerdo con un gobernante, un presidente municipal, un diputado, podríamos fácilmente juntar firmas para solicitar la revocación del mandato de esa persona. Pero si no nos dan los instrumentos, todo queda a nivel política. Se queda arriba, las dos cosas. O sea, y los políticos, manejas tú un juicio político. Y si se van cuando quieran. Uriel Carmona se va a ir cuando él quiera. El caso de Cuauhtémoc Blanco también se va a ir cuando él quiera. Así es. Y en una de esas se queda todo el sexenio. Y desafortunadamente vemos que nuestro estado adolece de muchas cosas. Yo me pregunto en la cuestión de la vacunación. Somos bien poquitos en Morelos, somos 1.900.000 personas. De esos, ¿qué te gusta? El 40% son menores de edad. O sea, somos 1.200.000 personas. O sea, ¿cómo es posible que ya te llevamos desde enero a ahorita y que no hayan podido llevar a cabo un eficaz sistema de vacunación para todos nosotros? O sea, la verdad es que es impresionante la fila que se crean ahorita para la segunda dosis de Pfizer. En fin, pues ya no nos vamos con otros temas. Por lo pronto, gracias por estar aquí. Enrique Paredes Sotelo, especialista en Derecho Penal. Punto por punto.